Ya ha pasado casi un mes de la salida de Highguard, este juego que iba a ser el futuro de los hero shooters, el juego que decía Jeff Keighley que revolucionaría la industria. Bueno, no sé si realmente dijo eso, pero él le tenía fe. Le tenía fe lo suficiente para poner el juego al final del evento de los Game Awards, como el tráiler de peso, el tráiler que cerraría todo. Y, ojo, siendo justos, el juego tenía algo, tal vez no lo suficiente como para ponerlo al final del evento, que fuese el broche que cerrara todo, pero por lo menos se podía decir que había una premisa intrigante, si bien un poco repetitiva, había algo ahí. Y por lo menos el impulso que se le dio gracias a los Game Awards sirvió de algo. Hygar salió, tuvo muy buena base de jugadores en su salida. Creo que fueron casi 100.000 personas. Un buen número de ventas. Pero bueno, terminó decayendo. Nosotros le dedicamos un video también en el canal de GamerKev. Bueno, si en caso de que no lo hayan visto, pueden acercarse. No sé si les parece. Pero bueno, ahora resulta que hay algunas actualizaciones que me gustaría cubrir ya por fuera del canal de GamerKev. Sobre todo porque son ya noticias un poco menos. Tal vez más puntuales, a las que no se le puede cortar tanto, no se le puede cortar tanta tela, porque bueno, son eso, anuncios de desarrolladores concretos, estudios que están diciendo una cosa y a lo sumo uno le puede hacer sacar como 2, 3 minutos a eso. Pero bueno, eso es interesante para que uno vea más o menos cuál es el panorama que le espera a Highguard, que bueno, ya podíamos intuir que no era bueno, ahora creo que es bastante seguro que no es bueno, que la cosa está bastante grave. Bueno, y empezando por el hecho de que han habido ya despidos, ya se han anunciado que van a sacar a gente del estudio. Los desarrolladores de Hygor se sorprendieron con los avisos de despido. Según un nuevo informe, pensaron que tenían al menos unos meses para trabajar en ello, pero cuando Tencent terminó la financiación, no quedó nada. Bueno, ese es como también el peligro de venderle el alma a Tencent. Como buena corporación, bueno, tiene mucho dinero para lo que promete, pero en el momento en que deja de prometer, pues bueno, espero que tengan un plan B. Mientras escribo esto, hay menos de 400 personas jugando. Y tal cual, aquí podemos ver el número activo, por lo menos en las últimas 24 horas fueron 492 personas. Justamente habíamos mencionado en el video de GamerKevmo que bueno, para un juego de este calibre, estos son números que son sentencia de muerte. Prácticamente es ya seguro que los servidores son insostenibles, que Hyguard va a cerrar sí o sí. Incluso con los números que tenía para el momento en el que hice el video, que eran unos 2.000, 3.000 jugadores en ese lapso de 24 horas, aún así estaba muy precaria la situación, porque precisamente un juego de este calibre que necesita tanta manutención en los servidores para mantenerse activo, necesita por lo menos, por la mínima, unos 20.000 jugadores. Y bueno, este juego simplemente no los está alcanzando. Y aquí tal cual como lo comunica el artículo, Highguard se lanzó con un gran número de jugadores, pero menos de 3 semanas después, con aproximadamente el 90% de esos jugadores perdidos, Wildlight despidió a la mayoría de sus empleados y aquí es donde la cosa se pone fea. Y en efecto, pues si ya tienes que prescindir de los empleados que se supone son los que van a mantener el juego, creo que ya es como obvio que la misión ya no es mantener el juego, es simplemente, bueno, salvarlo la poca inversión que debe quedar ahí. Tal vez venderán la propiedad, tal vez venderán los assets, quién sabe cuál va a ser el plan de Tencent. Pero en definitiva ya creo que Highguard no, no va para el baile. El diseñador principal, Mohamed Alavi, había declarado antes del lanzamiento de Highguard que no necesitaba una cantidad enorme de jugadores para tener éxito. Lo que realmente esperamos es un grupo de fans que nos amen. Eso nos permitirá crecer. Mira, en líneas generales es cierto. Hay cosas que puede agarrar ese efecto de bola de nieve. Si tú lanzas el juego y consigues una base, bueno, si bien pequeña, sólida de jugadores, eso se puede ir replegando y bueno, el boca a boca también tiene su efecto. Hay muchos juegos y no solamente modernos en la buena época, pues en los años 90 y 2000, así fue como se dieron a conocer también. Claro que el panorama ahora es mucho más competitivo, mucho más complejo, pero digamos, en líneas generales, no era algo difícil de lograr para una compañía que tuviese el nivel de capital que tenía Wildlight. Y bueno, también con el respaldo de Tencent detrás. Digamos, si ellos decían que tenían el capital para sobrevivir, creo que se le puede tomar la palabra porque si alguien tiene plata es Tencent.
Pero así de grave habrá sido el declive en cuanto a números que ni siquiera Tencent se atrevió a seguir lanzando dinero al fuego. Y eso que pues, tal vez había potencial, es lo que les digo. Highguard, uno puede ser un poco injusto. La gente es como, ese juego de mierda. El juego era funcional, era responsivo, el combate era entretenido, la mecánica de saltar y montarse en el caballo estaba simpática también. Pero claro, digamos, nada de eso ameritaba como el gran paso, la gran migración que normalmente te piden este tipo de juegos como servicios en línea. Porque ya uno le ha dedicado, bueno, yo no suelo jugar muchos juegos de servicio en línea, a lo sumo Fortnite muy de vez en cuando, pero uno conociéndolo se sabe que estos juegos requieren mucho tiempo. Los pases de batalla requieren que estés ahí jugando con bastante frecuencia para ir desbloqueando las cosas y cuando ya las tienes desbloqueadas, bueno, no puedes abandonar la cuenta porque está tu esfuerzo ahí. Entonces vas a pasar todo ese tiempo farmeando, subiendo de nivel, desbloqueando cosas solo para abandonar el juego. No suele funcionar así. Es una forma muy un poco ingenua de pensar que los jugadores simplemente saltarían de un juego a otro, sino un muy buen incentivo. Que en este caso tiene que ser el juego sí o sí. Y el problema de Highguard siempre fue que la mecánica no era nada innovador que ameritara que la gente hiciera ese salto. Pero eso, no era totalmente imposible que pudiesen darse ese plan, esa estrategia que el desarrollador plantea, porque otros juegos lo han hecho antes. Hay juegos, tal vez los indies sí se pueden dar más ese lujo de dejar que se vaya cocinando su presencia en las redes. Lamentablemente Hygar no pudo lograrlo a pesar de, bueno, de todo el capital que tenía supuestamente ahí. Sin embargo, el 11 de febrero se informó a los empleados que Tencent, que había financiado el proyecto en secreto, había cancelado la financiación al parecer. No se proporcionó una razón, pero se supone que la continuidad de la financiación dependía del logro de objetivos que Hygar nunca alcanzó, que el estudio se había quedado sin dinero. Ahora de un equipo de 100 personas quedan menos de 20. Se sigue trabajando en Highguard. De hecho, hoy se lanzó una actualización con un nuevo modo de 5 jugadores, Red Rush. Sin embargo, la respuesta ha sido algo dispar, ya que en las incursiones 3 versus 3 estándar se han desactivado mientras el nuevo modo esté activo. Y claro, eso también es un problema porque creas fidelidad con un lado del contenido. Porque, ojo, a pesar de que me parece que 3 jugadores para el mapa, que el mapa de Highguard, los mapas en los que uno jugaba eran bastante grandes, me parece que el equilibrio que te daban esos 3 jugadores era razonable dada la velocidad del juego y la cantidad de poderes que podía haber en pantalla. Porque no era solamente el mapa, que era enorme, pues ya cuando tú llegabas a la base a hacer digamos, el asalto, ahí los espacios sí se ponían muy reducidos y digamos, entre los 6 jugadores estaban ahí metidos y uno lanzando poderes y otro lanzaba paredes y se volvía muy frenético y también era muy fácil verse abrumado en ese escenario. Entonces con 5 jugadores me imagino que la situación se agravaba bastante. Entonces, por lo menos en ese apartado del asalto a las bases, 3 jugadores. Un 3 versus 3 me parecía que era un equilibrio que funcionaba. En el mapa grande tal vez no tanto, precisamente por el tamaño, pero bueno, tal vez era algo de reducir la escala del tamaño del mapa, pero mantener el tamaño de las bases. Creo que se pudo haber hecho un equilibrio ahí, pero digamos, mochar o dejar de un lado por completo el modo que ya estaba funcionando relativamente bien, por lo menos mejor que lo que terminó funcionando el modo de 5 versus 5 porque al final, bueno, los números siguieron bajando, no, obviamente no fue la mejor opción. Por supuesto, el mayor problema es la disminución de jugadores. El mayor problema no es el único problema. El único problema es que no hay jugadores. Porque si tú dijeras que, bueno, el matchmaking de repente no funciona bien, pero es que todos los problemas, por lo menos en juegos como este, de juegos que son servicios en línea, todos se fundamentan en jugadores. Y bueno, claro, también está el tema de la estabilidad, los servidores, está bien desarrollado. Pero ojo, Tencent estaba detrás y la plata de Tencent por lo menos sirve para pulir bastante un juego. Tal vez no tanto para el apartado de la creatividad, pero por lo menos para que ese juego repetitivo quede lo mejor posible, que es donde sí lo reconozco. Highguard funcionaba bastante bien.
bastante bien. Hygar depende de que los jugadores gasten dinero en artículos del juego y eso depende de tener una base de jugadores regular y recurrente, algo que hasta ahora no ha conseguido. A medida que sus dificultades empeoren, será cada vez más fácil para Hygar alcanzar esa masa crítica. Yo creo que ya en efecto es algo que no va a suceder. Tal vez si hubiesen planificado mejor el lanzamiento del 5 versus 5 y de repente, eso, como les dije, controlar el tamaño de los mapas para que no se sintiera tan abrumador y no hubiese tanto espacio muerto, porque el problema también de Highguard es que había mucho espacio muerto entre los asaltos a la base. Entonces tú explorabas el mapa buscando armas, buscando las armaduras, buscando una que otra mejora, pero eran 10 casi 15 minutos que uno podía pasar ahí en el que, bueno, no estaba pasando nada. Tal vez un poco menos, tal vez sean como 8 minutos a lo sumo, pero igual en partidas rápidas, en experiencias que tienen que ser bastante, digamos, bastante frenéticas, porque es saltar de una partida a otra para subir de nivel, son tiempos que se diluyen muchísimo, muchísimo. Claro, en otros juegos, por ejemplo Fortnite, que también tienen tiempos muertos bastante notables, sobre todo si, bueno, tú vas a una parte del mapa donde no haya tantos jugadores, pero bueno, por lo menos ahí el factor compromiso que ya existe con Fortnite, de que, bueno, hay partes de la jugabilidad que son ladillas, pero ya he jugado Fortnite por 8 años, no me voy a ir ahorita. En Hygar no existía eso, entonces pedirle eso al jugador sin antes amarrarlo bien era un poco osado, sin duda. Pero bueno, es lo que les digo. Yo particularmente nunca tuve tanta fe de Highguard, no me llamó la atención. Lo probé para hacer el video porque sí me pareció bastante interesante el choque que hubo y el declive que tuvo. Pero es evidente cuando un juego se choca con esa pared de que está haciendo más de lo mismo y no va a poder romper en el mercado como quisiera y alcanzar esa masa de jugadores. Es muy arriesgado, es muy complejo porque los juegos de servicio en línea necesitan bases masivas de jugadores para ser rentables. Por mucho que ellos dijeran, no, bueno, teníamos dinero para sostenernos por varios meses, pueden que incluso hubiese tardado años, casi 2, 3 años para que lograran alcanzar, en el mejor de los casos, la suficiente masa de jugadores para que fuese rentable. Y lo veía muy complicado, era muy, muy complicado y obviamente hoy ya corroboramos que no va a suceder. Entonces sí, ya es bastante seguro decir que Hyguard va a pasar a mejor vida, eventualmente sus servidores se van a cerrar porque estos números no ameritan que se sigan pagando el dinero, la plata que cuesta mantener esos servidores. Pero bueno, eso es lo que quería comentar, simplemente noticias puntuales, hablando de los números y bueno, tal vez despidiéndonos ya oficialmente de Highguard. Lo intentó, tuvo ideas interesantes, tuvo personajes que no estaban tan mal diseñados, no eran tan feos como los de Concord, por lo menos sobrevivió más que Concord. Pero yo creo que hay una lección importante ahí para los desarrolladores de que tal vez no sea el mejor plan hacer un juego basado en un género que esté tan saturado pues en el mercado actual. Coméntenme qué piensan ustedes, si les gustó, llegaron a jugar Hygar, si no le pararon bola. Yo como les digo, simplemente me involucré por el hecho de que me llamó la atención este fracaso nuevo de la industria, pero también puedo llegar a entender que Hygar no necesariamente era el peor juego del mundo, simplemente, bueno, fue lanzado en un muy mal momento y el impulso que le dio Jeff Keighley fue totalmente contraproducente. Tal vez si hubiese intentado por su propio mérito conseguir a la gente, hubiese tenido una mejor oportunidad, pero quién sabe, porque él igual se sigue luchando contra el tema de que era un juego repetitivo y formulaico y ya la gente está un poco cansada de eso. La gente quiere un poco más de variedad. Por lo menos, digamos, los que están abiertos a la posibilidad de jugar este tipo de juegos y no tengan el compromiso de venir de un juego anterior. Porque obviamente los jugadores que ya están jugando otros juegos es aún más complicado sacarlos de ahí. Entonces, eso, es una apuesta al fracaso. Por eso es que por lo menos los desarrolladores independientes tienen una pequeña ventaja en ese sentido de que siempre va a haber un público que esté mucho más abierto a probar nuevas propuestas
a nivel de desarrollo, a nivel de juegos que vengan de los desarrolladores independientes. Pero bueno, muchachos, coméntenme qué piensan, qué se les ocurre. Y nada, bueno, nos vemos en el próximo video noticioso que grabemos por aquí. Cuídense.